Hola, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a todos, todas y todes. Nos encontramos nuevamente en un grupo de estudio de Metodología de la Investigación 1 y Seminario Metodológico. Eh, para aquellos que no han podido, les invito a ver el primer grupo de estudio que está colgado en el canal de YouTube, al de Enfermería, en donde abordamos la mayoría de los temas. Repasamos muy brevemente lo que es abordaje metodológico cualitativo, es por ello que hicimos nuevamente este grupo de estudio para poder abordarlo con mayor profundidad. Yo creo que antes de comenzar es necesario dar un breve repaso de algunos aspectos para poder ubicarnos en donde nos encontramos y poder empezar a hablar de abordaje metodológico cualitativo. Recuerden que el proceso de investigación cuenta con dos grandes momentos, que es la planificación y ejecución, y dentro de ella el informe final, y que en la planificación existen tres etapas, que es el qué se investigará, cuál es la base teórica del problema, y el cómo se investigará, que tiene que ver con el diseño metodológico. Una investigación comienza con esa idea inicial, como habíamos dicho, que suele ser vaga, provisional, y que tiene que ser de interés para el investigador y la profesión, y que contaba como recurso, para poder ir definiendo cuál va a ser mi objeto de estudio, la búsqueda bibliográfica, la entrevista con profesionales, y que contaba con las fuentes primarias, secundarias y terciarias, que en un primer momento significa ir tras las huellas, por eso es la exploración, para poder ir desmenuzando esa idea inicial en sus aspectos fundamentales y aquellos rumbos que puede llegar a tomar para poder ajustarlo y poder definir cuál va a ser mi objeto de investigación. Y en un segundo momento es ajustar la búsqueda, ¿no? Luego de poder definir esa idea inicial, delimitaba mi problema de investigación, ahí surgía lo que era el estado del arte, como se acuerdan, y que el estado de arte es mi primer referente teórico-metodológico y es una investigación bibliográfica dentro del proceso de investigación en donde se ve involucrado el investigador y que tiene que responder a esto que es que se ha investigado hasta el momento, en quiénes, dónde, cuándo, qué técnicas e instrumentos de recolección de datos se ha utilizado, qué cosas han quedado como novedosas y aquellas que han quedado como inconclusas. Bien, y luego de la delimitación y a partir del estado del arte, yo podía plantear mi problema de investigación, que es dar cuenta de la importancia y magnitud de mi problema, los factores relacionados con ese problema y la factibilidad y utilidad de ser investigado. Luego yo podía formular mi problema. Y ahora vamos a ver cada uno de estos aspectos con un trabajo, como lo hicimos anteriormente, a lo que de paso quiero agradecer a la compañera Milka Arguello, que me facilitó el trabajo. Encima es un trabajo cualitativo, donde no es tan común ver que alguien haga un trabajo cualitativo, ya que no es el más tradicional, para poder mostrarles hoy todas estas partes que vamos a ir viendo, cómo se formula cada uno de estos aspectos con un trabajo como hicimos anteriormente. Por eso quiero ir presentando. De todos modos, antes de poder ver cómo se formula, hay que hablar qué es el abordaje metodológico cualitativo. Fíjense, la compañera hizo lo mismo, la búsqueda de antecedente o estado de arte, que es todo esto que está aquí, como lo habíamos visto con el trabajo anterior. Este trabajo tiene otra característica porque ya no es un trabajo preliminar, sino es un proyecto de tesis. Por eso el formato es diferente, como vamos a ver más adelante con los ejemplos. Antes de ver cada uno de los aspectos, vamos a hablar qué es el abordaje metodológico cualitativo. Este es un tipo de investigación que se inscribe dentro de un paradigma interpretativo sociocrítico y que busca comprender e interpretar la conducta humana desde el propio marco de referencia de quienes actúan.
Este tipo de los fenómenos sociales que se hace a partir de este tipo de abordaje se observan de manera holística y sistemática, y la predicción y generalización no son siempre posibles, como si yo puedo hacer el abordaje cuantitativo, ya que esto de holístico y sistemático implica de que ese fenómeno social sea tomado como un proceso histórico y socialmente determinado, en donde yo no puedo ni comparar ni replicarlo con otra comunidad ni con una comunidad más grande, ¿no? A partir de los datos que yo analizo y que puedo obtener, puedo generar teorías nuevas. Otro aspecto importante que tiene que ver con esto de que se toma de manera holística y sistemática es la cantidad de población que yo puedo tomar. Por eso se toman grupos o grupos muy pequeños y pocos sujetos, porque también me interesa recabar la mayor profundidad de ese dato de lo que pueda expresarme, ¿no? No es como en el abordaje cuantitativo, que yo puedo tomar muchos sujetos, porque la idea que tengo yo con ese tipo de investigación es someterlo a análisis estadístico. Las técnicas de instrumentos de recolección de datos, yo utilizo aquellos que capten en mayor profundidad lo que los sujetos expresan, por eso no están preestablecidos, y por eso yo utilizo, por ejemplo, muy tradicional, es la entrevista con preguntas abiertas, y ahí un contrapunto también, que si bien no lo dice el material, es que si bien yo elijo aquellos que permitan explayarse, tengo que manipular o controlar esta entrevista, porque si no puede llegar a tomar muchos aspectos que no me interesan para mi investigación. El diseño metodológico de este tipo de abordaje es flexible y emergente. Después vamos a ver por qué es flexible y emergente. Y el rol del investigador, ¿se acuerdan cuando hablamos de abordaje metodológico cuantitativo? Nosotros decíamos que era neutral, imparcial. Aquí tenemos un investigador que es comprometido, que admite la subjetividad y que reconoce sus propias creencias y valores, pero que trata de no influir en lo que ve. Una vez que hablamos de qué es el abordaje metodológico cualitativo, vamos a ver diferentes aspectos de cómo formular. ¿Se acuerdan de lo que es la formulación del problema? Esta formulación del problema que tenía que responder a diferentes preguntas: ¿qué quiere investigar? ¿En quiénes? ¿Dónde y cuándo? El qué quiere investigar tiene que hacer referencia a esta categoría conceptual. Ya no voy a usar variables. Esta, en quién es mi población o mi unidad de análisis, y dónde y cuándo, que es el sitio, contexto y tiempo de recolección de datos. Esto tiene la misma lógica como ya habíamos visto. Fíjese que la compañera toma cuáles son las experiencias acerca de la lactancia materna. Las experiencias de la lactancia materna va a ser mi categoría central. De las madres, que es mi población, según el número de gestión gestacional, que esto yo también lo puedo tomar como categorías, pero no son centrales. Esto también va a tener que ver después con criterios de exclusión y exclusión, pero eso es un tema que profundizarán otros años, de su hijo internado en la sala de UCI durante el 2023, mi sitio contexto. Pero antes de continuar, tenemos que hablar de qué son las categorías, ¿no? Bueno, las categorías para Sampieri son temas de información básica identificada en los datos para entender el proceso o fenómeno al que se hace referencia. Aquí no se aferra a variables en ese tipo de abordaje, como habíamos hablado en el cuantitativo, porque acá se busca interpretar lo que las personas dicen o expresan eh, con correspondencia a un fenómeno social tomado como problemática. Por eso yo tengo categorías. Otra característica o definición de las categorías, aquí no sabemos en este tipo de trabajo, que es la experiencia acerca de la lactancia materna, no sabemos si es a priorística o es emergente, eso que tiene en el material, otro tipo de definición. Vamos a suponer que son a priorísticas, como para ir explayándolo y explicándolo, estas a priorísticas que se formulan previo a la recolección de datos. ¿Y de dónde salen estas categorías? De la nada, no. De la búsqueda de antecedentes. Por eso tienen que estar presentes siempre en estado de arte. Nada sale de la nada, sino de la búsqueda de antecedentes,
Y en esta categoría tienen que estar, se tienen que manifestar dentro del estado de arte y cómo se define dentro de ella, ¿no? Supongamos que la compañera saldría con esta categoría. La experiencia acerca de la lactancia materna, busca su antecedente, busca preguntas que realizar, por eso después vamos a hablar del proceso de categorización, eh, y se campo con esta categoría y con este problema de estudio, ¿no? Objeto de estudio para poder investigar. Pero supongamos que a estas madres de una sala de UCIN no les interesa la experiencia acerca de la lactancia materna o no la ven como una problemática y expresan otras cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la compañera? Volver y reformular este problema de investigación inicialmente planteado, y se le dice emergente. ¿Por qué? Porque surgieron en el trabajo de campo. Estas categorías surgieron en el trabajo de campo. ¿Y qué tiene que volver a hacer? A volver a buscar antecedentes, volver a redefinir su estado de arte. Por eso tiene esta característica que hablamos al principio de ser flexible y emergente. Y por eso, si ustedes leen en diferentes partes del material o en otra bibliografía, se dice que la recolección de datos se hace cuando se obtiene y se analizan los datos que yo recabé, ¿no? Y vuelvo a hacer otra vez la recolección de bibliografía, a volver a buscar más bibliografía, por esta cuestión que cambia. Por eso incluso el esquema de este tipo de abordaje ustedes lo tienen de manera espiralada y no en el otro como un cuadro que sigue toda una línea, porque los pasos tienen que ser uno consecutivo con otro y que la mayoría del trabajo se hace preliminar o se hace previo a la recolección de datos. Aquí yo tengo la libertad de poder ir y venir dependiendo de la característica de esa comunidad, ¿no? Y que por ahí que en contra tiene que obviamente muchos no toman este tipo de abordaje por esta cuestión de ser flexible, a veces también puede costar manipularlo, ¿no? Esto no quiere decir que un tipo de abordaje u otro sea mejor o peor, no. El posicionamiento filosófico que se inserta en el investigador hace que se recaben diferentes datos con respecto a uno u otro. Tienen cosas positivas como cosas negativas ambos, y que incluso es mejor cuando se complementan. Por eso también existe un tercer tipo de abordaje, pongámosle, que es aquellos mixtos, que se utilizan ambos tipos de abordaje. Si ustedes ven, seguramente estén dando antropología, no sé si por ahí vieron el texto del trabajo etnográfico de Susana Ramírez Ita. Este trabajo etnográfico es del posicionamiento cualitativo, y ella se inserta en esa comunidad para ver las problemáticas de salud, no a partir de, como en el abordaje cuantitativo, a partir de variables como sexo y la edad, sino a partir de una perspectiva holística. La profundidad del dato es lo enriquecedor. ¿Qué tiene en contra? Que tiene mucho tiempo de permanencia en esa comunidad, y que lo que recaba de esa comunidad no puede ser comparable ni medible con otra comunidad, ¿no? Si se hacen programas en salud a partir de las problemáticas que surgieron, de los datos que se recabaron, no puedo aplicar esos programas de salud en otra comunidad porque tiene características diferentes. El abordaje cuantitativo, perdón, lo malo que tiene es que recae en estas variables sexo y edad, cuando la problemática de una comunidad es mucho más compleja o tiene características más sociales que biológicas. Entonces, tienen sus limitaciones ambos tipos de abordaje. Objetivo general, a continuación vamos a hablar. ¿Se acuerdan que el objetivo general tiene que tener los mismos componentes que la formulación del problema? O sea, el qué, quién es, dónde y cuándo, con la particularidad que tiene un objetivo específico delante. Este objetivo perdón, me equivoqué. Este verbo en infinitivo, adelante, ¿no? Este verbo en infinitivo se tiene que adaptar al tipo de abordaje. Por eso en el abordaje cualitativo se usa verbos en infinitivo como comprender, entender, interpretar. Fíjense que la compañera lo tomó. Comprender, verbo en infinitivo. ¿Cuáles son las experiencias acerca de la lactancia materna de las madres según el número de gestas y edad gestacional de sus hijos internados en una sala de UCIN durante el 2023? Los mismos componentes que la formulación del problema.
no sigue objetivos específicos, pero para hablar de objetivos específicos hay que analizar de dónde salieron esos objetivos específicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de abordaje cuantitativo? Decíamos que en en este tipo de abordaje, el cuantitativo, establecíamos variables. Que estas variables se presentan de manera amplia. Entonces yo tenía que descomponerla en cualidades más simples y en cualidades más empíricas para poder medirlas. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan el cuadrito que yo les mostré? La variable. ¿Cómo se define esa variable dentro del marco de referencia en que me estoy posicionando? Las dimensiones y los indicadores, que era mi expresión mínima de esa variable. Esto es algo similar. La categoría central, yo la tomo, la tengo que definir, pero en vez de dimensiones, yo aquí tengo subcategorías, que son aspectos más empíricos o más concretos, que yo lo voy a utilizar no para medir, sino para poder formular aquellas preguntas que voy a utilizar en el trabajo de campo para poder recabar los datos, ¿no? Entonces, eh, en esto consiste el proceso de categorización. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de abordaje metodológico cuantitativo decíamos que las dimensiones de la variable a mí me van a servir para hacer los objetivos específicos? Esto es algo similar. Con las subcategorías yo voy a hacer los objetivos específicos. Aquí no lo tenemos en un cuadro, porque obviamente esto es un proyecto de tesis, no un trabajo preliminar de otra cátedra, por ende los requisitos son diferentes, pero fíjense que los objetivos específicos, ¿cómo iban? ¿Se acuerdan que iban lo mismo que en el objetivo general, que iba el verbo en infinitivo y luego la subcategoría y la relación con las demás? Por eso entender las expectativas de las madres en el momento de comenzar con la lactancia materna, reconocer los retos y dificultades de su experiencia, develar los sentimientos sobre la lactancia materna, como algunos de los que propuso la compañera. Luego se acuerdan que nosotros hablamos de las hipótesis. ¿Y qué decíamos en el abordaje cuantitativo? Que estas hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o de una relación de variables, que a mí me van a servir como guía y que las voy a utilizar para que cuando yo recabe los datos, los analice, refutarlas o rechazarlas. Aquí yo tengo que tener algunas, me van a servir como guías también de los resultados eventuales que yo puedo conseguir con mi investigación. Pero con la diferencia que yo no voy a refutar ni aceptar nada, y que también tiene la limitación de que yo no puedo formular previamente a la recolección de datos o al trabajo de campo lo que una persona me puede expresar. Por eso ya no se llaman hipótesis, se llaman premisas, supuestos y ejes temáticos. ¿Y qué son cada cosa? Las premisas son afirmaciones sostenidas sobre información preexistente acerca del problema en estudio y que no necesita su verificación. Fíjense que cuando habla de información persistente, esto es lo mismo que le decía antes, no sale de la nada, sino de la búsqueda de antecedentes. Todo. Los supuestos son provisionales y se van modificando durante el proceso de investigación. De allí la formulación es generalmente amplia, flexible y contextual, que si bien constituyen afirmaciones previas, solo pueden ser tomadas como antecedentes relativas para la investigación. Lo mismo, ¿no? Son explicaciones eventuales de los resultados que yo puedo tener en mi investigación, pero que yo aquí no voy a refutar ni aceptar nada y que las voy a usar solamente como una pista, una guía, pero no se están puestos todos los esfuerzos allí, ¿no? Y fíjense que la compañera hizo un supuesto, ¿no? A partir de su problema de investigación, de los objetivos específicos, ella da un supuesto de los resultados que puede llegar a obtener, pero recuerden, yo en realidad esto no va a tener el mismo rol que las hipótesis, porque en realidad en sí por lógica yo no puedo definir previamente lo que una persona puede llegar a expresar. Las madres perciben una experiencia negativa sobre el entorno de hospitalización. Al momento de gestar, uno idealiza el momento de nacimiento de sus hijos y las expectativas acerca de la lactancia materna. Al encontrarse en un nuevo entorno, aparecen diferentes sentimientos sumados a los retos y dificultades acerca de la edad gestacional de sus hijos. Surgen nuevas necesidades relacionadas con el apoyo familiar percibido, ¿no? Esto es un supuesto. Luego de los supuestos también tienen los ejes temáticos, y estas no constituyen afirmaciones, sino guías que orientan al investigador donde no hay antecedentes de investigaciones previas.
Si ustedes se van a leer diferentes bibliografías, van a ver que los ejes temáticos también digamos, son como sinónimos de concepto, ¿no? Aquí no hay una investigación previa que me pueda dar una explicación supuesta de los resultados que yo puedo obtener, entonces tomo un concepto como parte para dar esta explicación, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro. No sé qué más ha quedado, porque son muy pocos temas. En cuanto a esto, pues ya todos los demás los abordamos. Así que espero que haya quedado lo más claro posible. Cualquier cosa también pueden mandarlo al privado, no hay ningún problema. Tal vez mañana miércoles podemos hacer si no hay paro de colectivo y que se postergue el examen, podemos hacer algún pequeño meet para poder responder dudas puntuales y que lleguen mejor al examen. Así que bueno, les agradezco por su tiempo y voy a detener la grabación.